Vamos a la nota de actualidades. Neurociencia. El cerebro tiene un diseño dinámico espiritual. Esto viene de la página web de Noticia Cristiana del 22 de mayo del año 2012. Unos piensan que Dios es creado por el propio cerebro. Otros que el cerebro ha sido creado por Dios para que podamos creer en él. La realidad es que el cerebro humano es el único entre los animales que busca relacionarse con lo trascendente, y cada vez aparecen más trabajos que muestran cómo el cerebro tiene una ruta espiritual, entre comillas, que permite que esta actividad sea posible. En concreto, los neurólogos intentan entender cómo funciona el cerebro humano y si se puede detectar la espiritualidad según la actividad cerebral de algunas regiones específicas. Una de las últimas aportaciones en esta área procede de Brick Johnston, neurólogo de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Johnston se basó para su investigación en un estudio previo en el que se había vinculado la trascendencia espiritual con una reducción del funcionamiento del lóbulo parietal derecho del cerebro. Partiendo de este estudio, el científico evaluó las características espirituales de 20 personas que padecían lesiones cerebrales traumáticas en su lóbulo parietal derecho, que es una región del cerebro situada unos pocos centímetros por encima del oído derecho. Estas características espirituales fueron, entre otras, el nivel de creencia de los voluntarios en la existencia de un poder supremo o el grado de fe de los participantes en que sus vidas formaban parte de un plan divino. El científico descubrió así que los voluntarios con lesiones más graves en esta región cerebral mostraron un sentimiento mayor de cercanía a un poder supremo, un cerebro que cree. Por otro lado, Johnston evaluó la frecuencia de las prácticas religiosas de los participantes en el estudio, esto es, con qué periodicidad asistían a oficios religiosos o escuchaban programas religiosos, y al mismo tiempo midió la actividad de sus lóbulos frontales. De este modo encontró una relación entre la actividad reducida en estas áreas del cerebro y una participación aumentada en prácticas religiosas. Es decir, que el científico determinó diversos aspectos del fenómeno espiritual vinculados a una actividad reducida del lóbulo frontal. A raíz de estos resultados, Johnston señala que, comillas, hemos descubierto una base neuropsicológica de la espiritualidad, cierro comillas. Pero teniendo en cuenta los resultados de otros estudios, el científico añade que dicha base, abro comillas, no estaría aislada en una sola área específica del cerebro, cierro comillas. Johnston cree que la espiritualidad sería, por tanto, un fenómeno, comillas, dinámico que emplea a muchas partes cerebrales. Ciertas áreas del cerebro juegan papeles más importantes, pero todas trabajan juntas para propiciar las experiencias espirituales individuales, cierro comillas. Por tanto, según el científico, el punto de Dios no existiría, sino que la espiritualidad sería un fenómeno complejo, que implica múltiples áreas del cerebro, relacionadas además con muchos aspectos de las experiencias espirituales. Otras investigaciones. La aportación científica en este campo ha aumentado en los últimos años. En 2010, una investigación realizada por científicos del Instituto de Neurología de Londres reveló que existía una relación entre el lóbulo temporal derecho y la religiosidad. Por otro lado, un estudio de investigadores de la Universidad Udine en Italia ha vinculado las zonas parietales posteriores del cerebro con la noción de autotrascendencia, concepto que se usa para evaluar el comportamiento espiritual de cada individuo, y una investigación llevada a cabo por especialistas del Instituto Nacional Agin de Estados Unidos ha establecido una asociación entre la religiosidad y el volumen del gyrus temporal medio de nuestro cerebro. Los expertos llevan tiempo tratando de averiguar si el cerebro humano cuenta con un good spot o punto de Dios, un área cerebral específica responsable de la espiritualidad de nuestra especie. Las investigaciones de Johnston apuntan a una respuesta más compleja. Oración, meditación, altruismo. Johnston considera que su investigación concuerda
con la experiencia histórica de las religiones. Comillas, los especialistas en neuropsicología han demostrado varias veces que los daños en la parte derecha del cerebro reducen la atención personal en el yo. El hecho de que nuestra investigación haya demostrado que la gente con estas lesiones es más espiritual sugiere que las experiencias espirituales estarían asociadas con una reducción de la atención en uno mismo. Esto es coherente con muchos textos religiosos que señalan que los individuos deben concentrarse en el bienestar de otros más que en el propio, cierro comillas, dice el neuroteólogo norteamericano. También sería coherente con los resultados de estudios previos realizados con monjes budistas y franciscanos con una función cerebral corriente que revelaron que las personas que aprenden a minimizar el funcionamiento de la parte derecha de sus cerebros incrementan sus conexiones espirituales durante la meditación y la oración. En general, se sabe que al lado derecho del cerebro está relacionado con la autoorientación, mientras que la parte izquierda está asociada con la manera en que cada individuo se relacione con otros. Esto es el resultado de las investigaciones que se han hecho en neurología, que van a redundar en una nueva especialización que se llama neuroteología, ¿no? Dando a entender que es un hecho real la espiritualidad y el sentido de trascendencia en el cerebro humano, y que esto no existe en los animales. En los animales no se da. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en Génesis capítulo 32. La predicación de esta mañana tiene como título Peniel y la conversión de Jacob. Peniel y la conversión de Jacob. Vamos a mirar bien lo que dice la palabra de Dios. Desde el versículo 24. Desde el versículo 24 vamos a estar mirando. Dice así la palabra: y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que el alba subía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó la palma de su muslo. La palma del muslo de Jacob se descoyuntó luchando con él. Y digo: déjame que el alba sube. Y digo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, o sea, engañador, timador, sino Israel, que significa príncipe, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y le salió el sol cuando pasaba a Peniel y cojeaba de su muslo. Y por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en la palma del muslo, porque tocó a la palma del muslo de Jacob en el tendón que se contrajo. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te magnificamos, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora, y pedimos la asistencia con tu Santo Espíritu. Danos la sabiduría que viene de lo alto en este estudio y comprensión de tu palabra en todo. Padre, pedimos la manifestación de tu gracia sobre nuestras vidas ahora. Líbranos de toda especie de mal, Señor, y abre nuestra mente
para comprender estas verdades que tú tienes para nosotros hoy. Y nuestro corazón, ábrelo, Padre. Oh Padre Celestial, para que esta palabra no sea de aprovechamiento en todos los órdenes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para el tiempo en que se da este suceso del encuentro de la lucha de Jacob con un varón celestial en Peniel, han pasado 21 años entre el suceso de Betel y ahora el suceso de Peniel. Han pasado 21 años. En todo ese proceso de 21 años, la vida de Jacob en Harán, Dios ha sido fiel y ha cumplido con lo que Dios le había prometido en Betel, y Dios seguiría siendo fiel y cumpliría con lo que le había prometido a Jacob. Pero en todo ese proceso, Jacob no estaría a la altura de lo que Dios le había revelado en su gracia abundante y generosa en Betel. Jacob no estaría a la altura de la visión de Betel y de la invitación de Dios, que la invitación de Dios era subir a esa escalera de gracia y aferrarse a ella, es decir, aferrarse a la sola gracia. Él debía aferrarse a la sola gracia y nada más. En ese proceso debemos recordar brevemente que Jacob se dirige hacia Harán. Llegando a Harán, preciso, se encuentra con los rebaños de Labán y se va a encontrar allí con la mujer que Dios tiene para su vida, que es Raquel. Con Raquel, la hija de Labán. Y Isaac había enviado a Jacob, lo había enviado a la tierra de Harán, era para que consiguiera esposa. Y Dios estaba encaminando las cosas para Jacob, ¿no? Pero Dios la estaba encaminando, pero recordemos que él va a llegar a un acuerdo con su tío Labán y le va a decir que va a servirle 7 años, o sea, una semana de años, va a servirle por Raquel. Pero a Labán va a engañar a Jacob. Es una pelea entre dos astutos, dos viejos zorros allí. Y sucede que allí el engañador va a salir engañado, porque va a darse cuenta a la mañana siguiente de su matrimonio que se había casado era con Lea y no con Raquel. Luego le va a servir otros 7 años por Raquel. Al cabo de esos 7 ya son 14 años, ¿no? Y ahora sí se va a casar con Raquel, pero luego le va a servir otros 7 años más, otros 7 años, posiblemente en aras de una fortuna o de una parte de bienes en ganados en general. En todo ese proceso Dios está cerca de Jacob de una u otra manera, pero Jacob no está exactamente muy cerca de Dios, que digamos, ¿no? Y vamos a estarlo viendo actuando muy con sus tretas, ¿no? Muy con sus triquiñuelas, ¿no? Eso es lo que va a estar haciendo Jacob. Pero ahora Dios lo guía en un sueño, y Dios lo guió para que saliera para que pues ya terminara, concluyera la tercera semana de años, es decir, serían total 21 años, 3 semanas de años, y concluye, y ahora este hombre planea regresar. En aras de eso, la hace objeto de varias triquiñuelas muy habilidosas a Labán,
y se va a quedar con gran parte a raíz de esa triquiñuela que le resultó exitosa. Se va a quedar con gran parte del ganado que era de Labán, y aparte de eso va a salir, no se va a despedir, sino que va a anochecer y no amanecer todas las actuaciones sinuosas propias del que es mañoso, ¿no? Bien mañoso que era, ¿no? Y huye Jacob de Labán, pero Labán se decide a perseguirlo. Sin embargo, Dios en un sueño aplaca a Labán, lo va a aplacar para que no arremeta contra Jacob cuando lo encuentre. Pero lo cierto es que Jacob no va solo, va con sus esposas, va con 4 esposas incluso, va con niños, va con ganados, bueno, con camellos en general, así que no puede ser tan rápido y tan veloz como quisiera. Y Labán lo va a atrapar. Allí lo cierto es que Labán le recrimina porque se llevó a sus hijas, porque se llevó su ganado y se llevó sus dioses, ¿no? Y sucede que dice, él no tenía ni idea cómo era el asunto. Era el maestro en engaños y en astucias, y también ahí Raquel le salió con sus engaños y sus astucias. Se robó los dioses de su padre, unos fetiches que su padre tenía, los dioses para lo que Labán necesitaba, el Dios para lo que necesito. Y sucede que en la antigüedad quien tuviera esos dioses podía reclamar el derecho de la herencia. Y eso muestra que la muy avivata de la Raquel muy probablemente pensó que podría regresar cuando muriera su padre Labán y reclamar el resto, para quitarle a todos sus hermanos la parte que por ahí le quedaba, lo poquito que les quedaba, ¿no? Y bueno, lo cierto es que buscan, no encuentran, pero es porque Raquel está sentada sobre esos dioses. Ella está sentada sobre una especie de silla, de montura de camello, y ahí debajo es que tiene sentado, tiene los dioses, y dice, no puedo pararme porque estoy en el ciclo menstrual, y entonces yo por eso no me puedo mover de aquí. Y buscan por todas partes, no lo hallan. Bueno, hay un acuerdo final entre Jacob y Labán, y hasta aquí llega usted, Labán, y hasta aquí comienzo yo, Jacob, y de aquí no podemos pasar ni el uno al otro lado, bueno, en general. Y ahora se dirige Jacob a la tierra de Canaán, cruzando ya hacia la tierra de Canaán. Entonces vi a venir este proceso de confrontación con Esaú, que era lo que naturalmente temería. ¿Por qué lo temería Jacob? Porque todo lo que el hombre hace, eso cosechará. Él sembró engaño, pues va a cosechar discordia y adversidad. Eso es lo que va a cosechar. Pero en todo esto hemos de ver que Dios no solamente cumple sus promesas. Dios no solamente le había dado unas promesas a Jacob, Dios también cumple con sus propósitos. En Peniel, Dios obraría con Jacob de una manera distinta a como lo hizo en Betel. En Peniel, Dios no va a obrar en evangelio. En Peniel, Dios va a obrar con Jacob en ley, que es diferente. Son las dos dimensiones permanentes del trato de Dios con nosotros, ley y evangelio. En su fidelidad e inmutabilidad, el plan de Dios para Jacob se cumpliría. Y a este solo le correspondía ir en lo mejor o en la peor parte de su carreta, ¿no? Sucede que hay veces que cuando estamos mirando las manifestaciones de Dios en la Sagrada Escritura, en ley y evangelio, pareciera que estuviéramos frente a un Dios con una doble personalidad, pero sucede que no es así. Dios tiene una sola naturaleza, un solo carácter, y Él actúa en ese solo carácter en ley y evangelio. Y es por eso que debemos decir que aún en ley y evangelio Dios, sin embargo, es siempre fiel y siempre es inmutable. Nunca en aras de su gracia Dios va a ser permisivo.
jamás de los jamases con el pecado. Es verdad que Él es Dios de gracia, pero al mismo tiempo es un Dios santo. Así que Dios va a actuar en las dos dimensiones, en ley y evangelio. Es más, su plan y su propósito con nosotros se cumplirá. A nosotros solamente nos corresponde ir o en la mejor parte o en la peor parte de la carreta. En el siglo XIX, un joven que estaba a bordo de carretera le solicitó a un campesino que llevaba su carreta, ¿no?, de tracción animal, le solicitó que por favor que lo dejara subirse a la carreta. Luego, cuando ya iban a entrar en acción, el hombre le dijo que en qué parte de la carreta se podía ir. Entonces el campesino le dijo, bueno, de todas maneras quiero decir que yo paro aquí, no vuelvo a parar sino hasta que lleguemos al pueblo, ¿no?, hacia donde nos dirigimos, tanto usted como yo. Pero le quiero decir que se puede ir o en la mejor parte de la carreta o en la peor. Si se va aquí adelante, al lado mío, ¿no?, irá en la mejor parte de la carreta. Pero si se quiere ir atrás, va a sufrir los golpes más habidos y por haber. El joven se creyó muy capaz y dijo, no, yo me iré en la parte de atrás, no importa. Le dijo el campesino, conste que se lo advertí, ¿no? Y siguió andando el hombre fueteando los caballos para continuar el viaje. Y al poco tiempo, por las particularidades del camino, sucedió que comenzó a escuchar los ayes que daba ese joven. ¡Ay! El golpe más fuerte y otro que viene y ¡pum! ¡Ay! ¡Deténgase ya! ¡No! Usted dijo que quería ir en esa parte. Pues en esa parte será que irá. Y adelante iba el campesino muerto de la risa y atrás el otro iba dando grandes gritos por los golpes que estaban llevando. ¿Por qué? Porque de todas maneras el plan de Dios se cumplirá con nosotros. La pregunta es en qué parte hemos escogido ir, o en la mejor o en la peor parte de la carreta de Dios. Dios está sobre todo. Además es su prerrogativa exclusiva hacer salir bien del mal. Ahí en Jueces 14:14 dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y entonces eso muestra que Dios puede, así como hizo de un león muerto, hizo que el león fuera la base para que surgiera para el de miel, así también Dios del mal puede permitir que salga bien. Eso está en su poder y en su sabiduría preciosa, inmensa. Él, en su inmensa sabiduría, de lo carnal y flaco de los hombres saca bueno, de modo que de una u otra manera sus propósitos y planes o designios se cumplan porque se han de cumplir. Algunos dicen, la situación de Jacob era mejor que la nuestra, pues Dios le hablaba por sueños, por visiones y revelaciones de ángeles. A la altura del capítulo 32, ya en el versículo 1 dice que Jacob tuvo una revelación de ángeles, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Llegando él ya a Canaán, tiene una revelación de un campamento de ángeles, ¿no? Y entonces dicen, la situación de Jacob era mejor que la situación nuestra, ¿no? Y es de pronto porque nos hace falta fe, por eso es que no vemos, por eso es que no tenemos visiones o revelaciones o sueños. Pero sucede que esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Así opinan los carnales, emocionales, que confunden espiritualidad con sensualidad. Que confunden espiritualidad con sensualidad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Juan 20:29? Tomás, porque viste, creíste, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. No vieron, pero creyeron. No hemos visto físicamente la resurrección del Señor Jesús, pero hemos creído y sabemos que Él vive porque Él vive en nuestro corazón. Y lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 7 es,
Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Por fe en sus ¿qué? En sus promesas de gracia. Por fe en el conocimiento que la palabra de Dios nos transmite del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, su inmutabilidad, su fidelidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. La fe de Jacob era originalmente una fe escasa y parpadeante, pero era una fe al fin. Hay que tener en cuenta, si nosotros miramos el pasaje que leímos hoy en Isaías capítulo 1, que Jacob no sería de los que se apartaría del Señor. Esto no es verdad. Jacob era un creyente fiel en el Señor, un creyente que no estaba exactamente muy cerca del Señor, sino que prefería andar caprichosamente. Pero al fin de cuentas era un creyente de una fe parpadeante, una fe intermitente, una fe que necesitaba ser pulida. En el orden de Dios, el racionamiento y la autociencia carnal son disparates, son necedad y son insensatez, y esto era lo que caracterizaba la vida espiritual de Jacob. Esto era lo que caracterizaba la vida espiritual de Jacob. Debemos de ver que cuando se produce todo este encuentro de Jacob con el ángel, Jacob lo que está diciendo en un momento dado es: el problema es Esaú. Y Dios dice: no, el problema no es Esaú, sino tu carne, la cual debe ser herida, aún más crucificada. El problema, yo estoy combatiendo es contra lo que debo combatir en ti. El problema es tu carne. Muchas veces decimos: el problema es el problema que yo tengo. Y hay muchos que dicen: no, siento hablar con ellos, el problema es mi mujer, o el problema son mis hijos, o el problema es mi patrón. Y no sucede que el problema es él. El problema está ahí adentro. Adentro es que está el problema. Adentro es que está el problema. Si Esaú atacaba, Jacob difícilmente podría huir con su cojera, y por eso es que Dios lo hiere. Dios va a herir a Jacob, lo va a dejar cojo, porque él en su habilidad humana, ¿qué pensaría en qué? Pegarse en los campamentos. Él no se fue con ninguno de los campamentos. Un campamento lo mandó para un lado, el otro lo mandó de otra manera, pero él se quedó solo, porque de todas maneras el que tengo que huir soy yo, ¿no es cierto? Pero ahora con esa cojera no va a poder huir fácilmente. Dios le va a cerrar todas las compuertas a Jacob. No podría huir en su propia habilidad humana. Tendría que depender del todo de Dios, confiar completamente en Él y solo en Él. A causa de su actitud carnal, astuta, engañosa, Jacob se granjeó la enemistad de su hermano Esaú. Y Dios permitió esto a fin de llevarlo a su encuentro con él en Betel. De una u otra manera, de esta eventualidad, de este daño de Jacob, Dios saca para que él tenga que irse de la casa y en el camino a huir de su casa, pase por Betel y allí tenga un encuentro con Dios. Un encuentro inicial precioso, abundante de gracia. En Jacob vemos frecuentemente la típica sintomatología del cristiano carnal. Dios había dicho desde un principio: el mayor servirá al menor. Él era el menor, Esaú era el mayor. Y en esto debía confiar Jacob, en la sola palabra de Dios. Dios le había escogido y haría que sobre él de una u otra manera recayera la primogenitura y la bendición que él amaba. Pero era en el tiempo de Dios, en el orden de Dios, y Dios no necesitaba la ayudita de sus tretas de gatúpero,
de falsario o fullero, como le querramos decir, de engañador. Dios no necesitaba de ninguna de estas tretas. Dios podía haberle hablado a Isaac por sueños. Lo podía haber hecho. O Dios podía usar muchas otras maneras para invertir el orden de las cosas y que la primogenitura recayera en Jacob y la bendición de la primogenitura. Pero él no necesitaba de todas estas tretas. Pero justamente en este punto se manifiesta la excesiva flaqueza de nuestro corazón. En lugar de permanecer pasivos bajo la mano de Dios, queremos darle la estólida, la sandía o insensata, como queramos llamarla, ayudita al Señor. Queremos obrar por nosotros mismos porque nos desesperamos. Pero un momento, el consejo de Dios prevalecerá y no otro. Como que tenemos que despertar al Señor, como que el Señor está muy lento. Como en los días del rey Saúl, se desesperó porque Samuel no llegaba y porque la tropa se le desertaba. Pero se olvidaba Saúl que Dios había salvado a Israel de la mano de los madianitas con un puñado de hombres al mando de Gedeón. Que no necesita Dios ejércitos para salvar una nación. Dios puede salvar con muchos o con pocos. Pero Dios lo puede hacer. Y no era en el tiempo de Saúl, era en el tiempo de Dios. Y por eso Saúl se desesperó e hizo el sacrificio por adelantado. Porque actuó en su carne. Y sucede que aquí pasa lo mismo con Jacob. Era en el tiempo de Dios que Dios podía darle a Jacob lo que él anhelaba. Y el propósito de Dios se iba a cumplir de una u otra manera con Jacob. Y al hacerlo, al actuar así, carnalmente, impedimos que Dios despliegue su gracia y su poder a nuestro favor. Y miren lo que dice el Salmo 46, el versículo 10. En el Salmo 46, el versículo 10 dice: cesad, o sea, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Me ensalzaré en los gentiles, o sea, yo voy a vencer a estos enemigos. Me ensalzaré en la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero dice, están quietos. Estén quietos. Era el tiempo preciso para que Jacob estuviera quieto. Debía confiar en Dios. No debía hacer uso de ninguna treta tramposa, carnal, mañosa. De ninguna manera. Sencillamente debía confiar en las promesas de Dios. Pero no lo hace. Veamos lo que dice Filipenses, el capítulo 4, los versículos 5 al 7. Vuestra molestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en el Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Lo que dice la palabra del Señor allí. Pero todo comenzó con el proyecto de una madre carnal superprotectora que dijo, ven para acá y yo tengo el plan para hacer la cosa, como antes lo había hecho Sara con Abraham. No, como que Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo, pero como que a Dios le quedó grande el asunto. Vamos a darle una ayudita al Señor. Aquí está la preciosa morena, que es mi esclava, comprada en Egipto. ¿No es cierto? Dios nos va a dar el hijo de la promesa, pero es a través de ella. Y no, sucede que no hay un punto en el cual Dios se quede corto. Él es soberano y Él responde y Él responderá. ¿Qué debemos hacer? Confiar. Confiar en el Señor. Estamos en el orden de la voluntad de Dios. Confiemos en el Señor, porque Él va
a obrar. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es lo que nos dice Dios en Romanos en el capítulo 12. De todas maneras, el plan de Dios se cumplirá. Y a nosotros solo nos corresponde, repito, ir en lo mejor o peor, ir en la mejor o peor parte de la carreta del plan soberano de Dios. Y Dios en su gracia y gran poder se servirá de nuestra flaqueza y desatino para hacernos comprender mejor su gracia tierna y su sabiduría perfecta de una u otra manera. Dios está sobre todo. Además es su prerrogativa exclusiva hacer salir bien del mal, como ya lo vimos. La revelación de la escalera de la gracia de Dios a Jacob le estaba diciendo: yo, mi gracia, te somos suficientes y no necesitas más. No necesitas de tus mañosas tretas. No necesitas que poses tus manos para equilibrarte en mañosas tretas, Jacob. Solamente tienes que posar tus manos en la escalera y subir en la escalera de mi sola gracia. Es que debes confiar y confiar plenamente. Pero Jacob confiaba en el Señor. Pero qué triste, aún no confiaba plenamente en el Señor. Solo en mi escalera debes apoyarte y no en tu recursividad carnal, Jacob. Solamente en la escalera de mi gracia te puedes apoyar. Y nota que yo estoy encima, yo estoy arriba, yo soy el Señor soberano, todo lo tengo bajo mi control y mi plan se cumplirá. Y mi plan se cumplirá, se cumplirá. Pero ¿qué es lo que vemos en el versículo 17 de Génesis 28? Lamentablemente, después de tan riquísima revelación, Jacob no estaba tranquilo en la presencia de Dios. Es el problema de un corazón carnal. Está frente a las promesas de Dios y no está tranquilo. No tiene paz. Pues solo cuando el corazón está del todo quebrantado y reposado y el hombre está despojado de sí mismo, puede estar tranquilo en su presencia, pues en verdad ha creído plenamente en su sólida y firme promesa. Dice que Jacob se levantó y que lo sobrecogió un gran temor. Noten. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que el perfecto amor echa fuera ¿el qué? El temor. ¿Y dónde está el perfecto amor? Sino en aquel que en verdad ha creído con una fe abundante, sólida, suficiente. En efecto, cuando el pecador miserable y necesitado ha creído la promesa evangélica suficiente dada por Dios de salvación, de la condenación del pecado por la sola gracia, y de la santificación eficaz por la sola gracia, también puede descansar gozosamente, como lo hizo Lutero. Cuando Lutero encontró esa promesa de Dios, el justo por la fe vivirá. Se tiró allí en su celda, se acurrucó, sudaba intensamente, pero él dijo: solo creer, solo creer. Y allí procedió a abandonarse en los brazos de Dios, clamar y gemir y pedirle su misericordia. Dice que sus gemidos fueron intensos en aquella hora. Y dice que por primera vez, dice, luces inmensas, una luz inmensa entró a raudales en mi alma y sentí que nacía de nuevo. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en esto. Y a partir de ese momento, el convento, la orden de los agustinos, el cristianismo occidental y el mundo tuvo un Lutero completamente distinto. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Lo que dice allá en Génesis 28:15, cuando se dio la revelación de Dios en Betel a Jacob. Jacob en su estrechura solo estaba pensando en pan para comer,
Imagínense al otro lado cuando se despierta. Viene la decepción. Creeríamos que Jacob diría, oh sí, qué bueno, qué maravilla, confiaré en esto. Sí, así es. Y porque Él me va a bendecir, porque Él me va a proteger, porque Él me va a asentar, me va a acrecentar, porque es esto, yo voy a darle el diezmo. No, dice sí, el sí condicional. Si Él fuere conmigo en este viaje y me prosperare, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Imagínense. Y hay creyentes así. Cuando oímos sus oraciones, Dios mío, qué tristeza. Siempre yo, pobrecito yo que no tengo, yo que estoy, ¿no? Y solamente pidiendo por la comidita, por el arriendito. Solamente están pidiendo, y los diminutivos muestran una mentalidad miserable, ¿no? Mi ranchito, la quincenita, el puchito, la pensioncita. Eso es porque hay una cuestión que debe quedar muy clara de esto. Jacob pensaba de manera estrecha, utilitarista, como un pagano. ¿Y qué dice el Señor en Mateo capítulo 6, los versículos 25 al 34? Dicen, no piensen, no se preocupen por qué han de comer o qué han de vestir. No se preocupen por eso se preocupan los paganos. Los paganos tienen un Dios pequeño. Yo no soy un Dios pequeño, yo soy un Dios grande que tiene cuidado de sus hijos, que sabe lo que necesitan. Pídanme que yo les doy. Pero piensen más allá. Piensen en el reino de Dios, en su justicia. Piensen en las cosas que están conforme al orden de Dios. En otras palabras, piensen con la mentalidad de Dios, con la mente de Cristo. Y así nos está enseñando cierta herejía en forma de teología, al hablarnos de Dios como un medio y no como el fin en sí. El Dios para lo que necesitamos, egoísta o carnalmente. El Dios para lo que necesitamos. El Dios para lo que yo necesito de mi vida burguesita. Una cosa son las aspiraciones, otra cosa son las ambiciones. Y fácilmente podemos pasar de las aspiraciones a las ambiciones. Las aspiraciones son legítimas, las ambiciones no. Pero no es el Dios para que me lleve a un nivel de vida como la burguesita. El Dios para que me prospere. El Dios para que me dé. Nunca puedo olvidar lo que dijo en cierta ocasión el presidente Kennedy en su posesión. Cuando dirigió su alocución a la nación de los Estados Unidos. No diga qué puede hacer los Estados Unidos por mí. Diga qué puedo hacer yo por los Estados Unidos. Con un sentido participativo de la vida, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero está pensando es de manera egoísta. Si Él me da, si Él me protege, si Él me cuida, Él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Él debía confiar en esa promesa que Dios le había dado en Betel y rebosar de amor por ella. Y decir, yo voy a diezmar en gratitud. Pero no. Evidentemente Jacob era incapaz de entrar en la realidad y plenitud del pensamiento de Dios. No estaba a la altura. Jacob medía a Dios con su estrecho cartabón. ¿Y sabe qué hacía de Dios? Un diosecito. Engañándose casi completamente en la idea que se hacía de Dios. Y es cuando llegamos a paganizar al Señor. Fíjense ustedes lo que hizo Raquel. Corrió en su forma astuta y habilidosa y se robó los dioses de su padre. Esos eran los dioses que llegaban ellos y sacaban de donde los tuvieran
y los ponían en un altar allí, en un armario ahí, para adorarlos, para lo que necesitaban, según lo que necesitaban, diosesitos. Y yo me acuerdo muy bien del caso de mi abuela paterna, que Dios la tenga en santa gloria, pero tenía unas cositas muy desfachatadas. Entonces ella decía, pues para el problema de la hinchazón de las piernas, clámele a San Roque. Y ahí tenía ya la colección. Ella era experta en eso, ¿no? Y para tal problema, a Santa Rita de Casia. Milagrosa, que eso sí, pero a la Virgen, mire, es que si usted tiene un problema económico, la Virgen del Rosario. Pero si usted tiene un problema de matrimonio, pues San Antonio. Si usted tiene no sé qué, la Virgen de tal, eso ella tenía la especialización, el Dios para lo que necesitamos, sus dioses, sin darse cuenta. Ella era polígama, ella era politeísta ahí, de un Dios para lo que necesitamos. Y esto era la idea. Y entonces cuando hacemos eso de concebir al Dios para lo que necesitamos, y justamente concurrirnos ante Él es cuando lo necesitamos, ¿no? Es cuando tenemos un Dios sencillamente un Dios paganizado. Y a la hora de la necesidad, de la apertura, ¡ay, sí buscamos a Dios! El Dios bombero, el Dios que nos responda para lo que necesitamos. No hay evidencia en todos estos 21 años de la vida de Jacob en Harán, no hay evidencia ninguna de que Jacob haya estado buscando al Señor. Y esa es una diferencia entre el cristiano espiritual y carnal. El cristiano espiritual busca al Señor porque tiene sed de Dios, porque desea conocerlo más. Dice, tal como el siervo brama por límpidas corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te anhelo, Señor. Me despierto por la mañana y quiero buscar esa Biblia porque te anhelo, porque tengo sed de ti. Pero el carnal, ese acude a Dios solamente cuando lo necesita, porque ese es un carnal. El Dios para lo que yo necesito. Dios es un medio para un fin que tiene que redundar en el beneficio mío. O sea, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. En una palabra, Jacob no había acabado consigo mismo todavía. Y por consiguiente no había empezado con Dios. No había acabado consigo mismo, no había empezado con Dios. En el sueño revelador de Betel, Dios le estaba diciendo a Jacob, suelta esa visión pequeña y estrecha que tienes de mí como un diosecito y recibe de mí una visión grande, de un Dios grande y de una gracia grande. Y tienes que entonces aprenderás ahora a esperar en mí, en el orden que yo tengo para ti. En síntesis, Jacob no se había humillado debidamente ante Dios. Él no lo había hecho. Y es preciso entonces que Dios se valga del parapalo aleccionador de su ley por medio de las circunstancias adversas para castigarle y humillarle. Es más, para derrotarle. Y muchas veces vemos en las iglesias que se dice, hermano, no predique ese mensaje que habla de ser derrotados. Predique ese mensaje que habla de ser vencedores, victoriosos, los superhéroes de todo tiempo. Hermano, porque ese mensaje deprime. No predica un Dios de solo evangelio. Predica un Dios que es solo Papá Noel. Rápido. O un Superman. Rápido. ¿No? Superman a la carga. Aquí no sé qué. O el Dios Chapulín Colorado. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y aparece una vez, yo, el Chapulín Colorado, ¿no? No contaban con mi astucia. Ese Chapulín Colorado más bien es una coba ahí. No contaban con mi astucia, ¿no? Como que Dios no contaba con mi astucia, con lo astuto que soy. Como que le gano al Señor, le salgo por delante y le muestro, mejor dicho, que el Señor va a quedar asombrado de lo superchacho que yo soy. ¿No? ¿No es cierto? Esa es la idea
que tendría en un momento Jacob. Pero la verdad es que Dios tenía el propósito de derrotar a Jacob, derrotarlo, como también tuvo el propósito de derrotar a Job, aunque era un hombre de Dios, aunque era un hombre santo, pero Dios lo iba a llevar de lo bueno a lo mejor, y en ese proceso él tenía que ser pasado por el molino de Dios, no era porque en Job hubiera un pecado, no lo había. Eso no es el sentido de la palabra divina, nunca. En Job no había un pecado, sino era porque Dios lo iba a llevar de lo mejor hacia lo excelente. ¿Por qué? Porque lo bueno es un obstáculo para lo mejor. Y en un momento dado yo tengo un programa de televisión bueno, pero lo mejor es orar. Y entonces ese programa se convierte en un obstáculo porque me quita el tiempo. Y lo mejor es un obstáculo para lo excelente. Y lo mejor es un obstáculo para lo excelente. Y entonces queremos estar todos reunidos siempre como familia, pero de pronto Dios quiere es que estemos solos para llegar a la excelencia del encuentro con Él. Y pues ahí está este caso de Jacob. Dios lo iba a llevar a lo excelente, pero lo iba a pasar por su molino y lo iba a moler. Lo iba a moler primero. Jacob tendría que pasar por la cruz. Y veamos lo que dice allí Lucas, el capítulo 15, los versículos 17 al 19. Mire lo que dice allí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Noten la expresión "y volviendo en sí". Aquí está hablando de la vida del hijo pródigo. ¿Usted cree que él, mientras estaba en su vida de bacanal, iba a volver en sí? Nada. Él estaba ya en su vida de bacanal, pero Dios va a usar la quiebra, la adversidad, la humillación, siendo un judío, ponerlo a cuidar cerdos y a anhelar comerse la comida de los cerdos. Lo iba a llevar hasta, mejor dicho, ponerlo con el cogote contra la pared. Así lo iba a llevar. ¿Para qué? Para que reflexionara y se diera cuenta y volviera en sí. Y iniciara ese arrepentimiento, que primero es un pensar, un cambiar de pensar, para un cambiar de hablar, para un cambiar de actuar. Y regresar a este hombre, el hijo pródigo, a la casa de su padre, porque volvió en sí. Pero ¿qué usó Dios? El varapalo de la ley para derrotarlo. Así, hermano. Y entonces el asunto es este: vamos a ser derrotados por Dios. Yo el primero, yo sé. Vamos a ser pasados por allí. El Jacob del exilio en Betel era un hombre derrotado, mas no vencido. Miren el problema. Era un derrotado, mas no era un hombre vencido, ¿no? Y entonces uno se acuerda de cierto personaje ilustre de las letras españolas y de la política española, don Miguel de Unamuno, saliendo a su balcón después de una jornada electoral muy triturada. Y digo, nos han derrotado, pero no nos han vencido. Aquí estamos y aquí seguimos. No, ahí nadie nos detiene, no nos habían vencido. Derrotado, pero no vencido, decía Jacob. Un momento. Derrotado sí, pero vencido no. Eso sí, el orgullito va por delante. La bandera todavía está bien levantada. Señor, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Pero el Jacob de Peniel era un Jacob derrotado y vencido, pero al mismo tiempo victorioso. ¿Cómo les parece? Allí no solamente es un Jacob vencido, es un Jacob ya derrotado. No es solamente un Jacob derrotado, es un Jacob vencido, que Dios lo llevó a ponerlo entre la espada y la pared y lo puso en el suelo y le puso allí su espada.
completamente. Eso fue lo que hizo Dios allí con Jacob. De toda la revelación guiadora de Dios en Betel, infortunadamente el carnal Jacob aprendió muy poco y casi nada. Aprendió poco y casi nada. Algo sí aprendió, pero poco y casi nada. De suerte que hubo de sufrir 20 años de disciplina en dura escuela, los que tampoco bastaron para domarle. Mire, es que la humillación en que lo metió Labán. Le digo, 10 veces me ha cambiado de sueldo. 10 veces. Y si alguna fiera mataba a alguno de los animales, yo mismo reponía. Y yo mismo dormía allá o no dormía, cuidando durante mucho tiempo, semanas, meses, años, cuidando yo esas ovejas. Si alguna se le moría, yo era el que pagaba, de mi sueldo era el que se descontaba. Mire toda la que me pasó. Hombre, y este es un hijo de un millonario llamado Isaac. Un hombre rico en términos reales. Pero mire la que le estaba tocando allá en Harán. Tenía que aprender y amasar y a saber que la cosa era por su propio lado. Mire cómo le tocó pasar las verdes y las maduras. En casa de Isaac no fue sino ir y buscar las cabritas que necesitaba para el guiso de Isaac, y nada más, todo lo tenía a la mano. Pero aquí no tiene nada a la mano. Y aquí le toca pasar todas las verdes y las maduras. En este proceso se casa primero con Lea, luego con Raquel, luego le dan el matrimonio a Silpa y luego a Bilha. De tal manera que llega a tener 4 esposas. De ella llega a tener prácticamente 11 hijos. Porque el único hijo que le van a hacer a él en Canaán es Benjamín. Pero sus hijos nacen es en Harán. Allá es que nacen. ¿Por qué? Porque sencillamente Jacob todo ese tiempo estuvo trabajando a sol y sombra, dice. Que le caían los vendavales, le caía lo que fuera, y ese pobre tenía que mirar a ver cómo eso. No tenía EPS, no tenía nada ese pobre. En los capítulos 25 y 27 vemos a Jacob luchando con Esaú, un mundano, para lograr la primogenitura y la bendición por engaño, pero que no necesitaba eso. No necesitaba. Él hubiera podido viajar en la carreta, en lo mejor de la carreta de Dios, si sencillamente se hubiera sentado adelante y se hubiera puesto el cordón, el cinturón de seguridad por fe. No necesitaba sino eso. Se dice que en cierta ocasión un hombre compró un pasaje para viajar de Inglaterra a los Estados Unidos en un gran crucero. Pero él siempre con la idea de lo pobrecito que yo soy. Lo pobrecito que yo soy. Compró el tiquete. Y él estuvo paseando por el barco. Y él veía a las personas entrando al área de cine, entrando al área de diversiones en general, al área del restaurante, pero él se había llevado una cajita allí con un poco de comida y se metía a comerse su comidita allí, ¿no? En general. Y bueno, ya terminando, casi ya llegando a Nueva York, habló con un marino y le dijo: no, yo me imagino viendo a la gente cómo come toda esta comida y todo esto y cómo disfruta, pero yo tan pobrecito, ¿no? Yo escasamente pues fue comprar el tiquete y me traje fue mi cajita así de comida, me traje mi taleguita de comida, porque yo no tenía más. Esta gente sí tiene todo eso. Y el marino le dijo: déme el tiquete, se lo mostró. Y le mostró, mire, con todo este tiquete era muy completo.
Y aquí daba para todas las comidas, para todas sus entradas a cine, daba para todos los entradas a los eventos culturales en el barco. Y usted no los disfrutó. Tenía una concepción corta de las cosas, pero debemos saber que de todas maneras vamos en el barco de Dios. Y vamos o de la más flaca manera, o vamos en la manera del orden de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a continuar en el próximo domingo tratando todo este tema que estamos mirando, ¿no es cierto? Bien, alabado sea el nombre del Señor. Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza en esta hora. Perdónanos si en mucho hemos actuado como Labán, pero preferimos creerte a ti, creerte en la adversidad y descansar seguros, confiados en tus promesas, porque yo sé que tus promesas son firmes y seguras. Y ni nada de las tretas o pregas que nosotros hagamos en nuestra carne será lo que corresponda, ¿no? Tu plan se cumplirá, se ha cumplido y se cumplirá, y te damos la honra y la gloria por eso, Señor. Padre, en esta hora pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y que podamos cada día avanzar más en el conocimiento de ti, que va a redundar en una dimensión más grande de amor y consagración. Señor, no hay amor sin consagración. No lo hay, Señor. Que nuestras vidas sean vidas consagradas para ti. Aleluya, que tú seas honrado y glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea.